Buenas tardes a todos. Bienvenidas a la cuarta charla del Consejo de Mujeres. Hoy tenemos dos invitadas, una de la casa, principalmente, Marta Antúnez, y Karina Gerber. Karina, para quien no la conoce, es directora de una ONG que se llama Sendero del Sembrado. ¿Es así, Karina? Sendero del Sembrador, sí. Correcto. Bueno, y trabaja con personas con discapacidad. Y el tema del cual vamos a hablar hoy es Academia en Zapatillas. Así que las dejo a ustedes para que nos cuenten un poco de qué se trata esto. Bienvenidos a todos. Bueno, Cari, ¿por qué le pusimos Academia en Zapatillas? Porque las dos siempre estamos posteándonos cosas en Facebook respecto a que no terminamos nuestra tesis, ¿no? Doctoral también la tuya es doctorado. Estamos las dos tratando de terminar nuestra tesis de doctorado. Estamos grandes. ¿Y por qué nos lleva tanto tiempo a nosotras terminar esta tesis? Respuesta, porque tenemos las zapatillas puestas. Y muchas veces ocupamos muchísimo tiempo en trabajar, muchísimo tiempo en poner en palabras aquello que hacemos y poquísimo tiempo en sentar el traste en la silla y poder ponerlo en palabras escritas. En especial, me parece que ambas dos nos preocupamos más por transmitir, recibir y pasar que por dejar plasmado en papel o en la famosa tesis o en un posible libro, en un blog, aunque sea. Yo abrí un blog con el castigo de que todas las semanas tengo que escribir algo y digo, bueno, ya está, esta semana fue, vamos la que viene. Y por unas cuantas cuestiones más que después vamos a abrir los mic para que nos vayan agregando. Al menos yo siento esto, la dificultad en poderme sentar, ya tengo todo leído, todo entrevistado, todo hecho, todo, me falta una solamente, que acá la tengo a Jaime Arena, que va a ser mi dato. Tengo todo armado y mi directora de tesis está así. Karina. Justo se me cortó lo que cuando estabas diciendo en la última parte, si quieres estaba haciendo así. Mi directora de tesis está así. ¡Ah! Claro, justo se me cortó el audio en el último cachito, no entendía. Sí, eso más sumado a ser mujeres y lo que eso implica, cuanto más difícil se nos hace a las personas que, además de no dedicarnos solo a la academia, además tenemos encima todas las cargas de un montón de otras tareas que por más que algunas tengamos más o menos posibilidad de delegar o de compartir efectivamente, igual sigue estando cargado muchísimo sobre las mujeres, entonces ahí también se nos genera otro problema más que nos pone en desventaja. Y que tienen que ver por ahí con la carga mental, ¿no? El pensar, claro, el acostarnos y pensar qué tenemos que hacer mañana, en que tenemos que hacer las compras, en que tenemos que colgar la ropa, en que tenemos toda esta carga mental que hace que no podamos acostarnos y planificar qué es lo que vamos a escribir, o dónde vamos a buscar, o con quién vamos a consultar. La carga mental en las mujeres es algo de lo que no se habla habitualmente. Sí, hoy hace un ratito, cuando hablábamos antes de arrancar, además todo lo que hay que preparar para sentarse en un rato, digamos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo antes de sentarme acá, tuve que organizar un montón de cosas para que este espacio yo lo pudiera dedicar. Y además de eso, otra cosa que también nos ha enfurecido a ambas y que compartimos, es como uno busca en los buscadores académicos, papers, y encuentra cantidad de cosas escritas, y dice, ¿quién escribió esto? ¿Qué estaban pensando cuando escribieron esto? Entonces nos pusimos a conversar sobre qué pasa, por qué se produce así esta cantidad de papers. En estos días salió un artículo de una revista chilena donde también hablaba de esta idea de la superproducción de papers con pretensiones de cientificidad. Entonces, bueno, la idea era pensar un poco en estas claves. Sí, en especial desde las ciencias blandas, no sé si en las ciencias duras pasa algo similar,
pero desde las ciencias blandas y cómo las ciencias blandas van encarando las llamadas, las mal llamadas ciencias blandas, estoy como vieja, cómo van encarando aquellas cuestiones que parecerían no ser muy importantes y que cobrarían importancia desde la palabra de esas ciencias. Y que por lo general tiene que ver con nuestro trabajo, ¿no? Discapacidad, mujer, deporte, y debe haber algunas otras temáticas que desconozco, pero por lo menos es lo que yo rastreo, ¿no? Educación física, educación sexual, hay temáticas importantes que son abordadas desde una sola arista de una sola ciencia, cuando por lo general deberían abordarse desde diferentes ámbitos, de una complejidad un poco más interdisciplinaria. Te agarré con el mate, te tocaba a vos. Sí, y también pensaba los trayectos educativos. ¿Qué pasa en los diferentes trayectos educativos? Hay cada vez las carreras se alargan más y parece que para darles más entidad las hacen más largas y les ponen tesis o tesinas al final, y entonces generan esta idea de que se produzca y que se escriba y que se hagan investigaciones, y entonces una persona que está terminando un trayecto educativo tiene que elegir un tema de investigación, y usualmente se elige un tema de investigación, bueno, o me interesan las razones por las que se eligen temas de investigación, un tema de investigación que te es ajeno, del que no sabes nada, pasás un proceso de estas tesinas, te genera la sensación a vos mismo que pasaste por este proceso, de que sabés, de que estás investigando, pero es una investigación muy light, de alguien que está muy alejado de eso, entonces ahí eso después se publica, digamos, entonces un poco es preguntarnos sobre esto. ¿Es necesario que sigamos alargando carreras y que sigamos generando este tipo de investigaciones? Por supuesto que hay otro tipo de investigaciones que son súper necesarias, pero más preocupada por estas que se hacen desde, me gusta, ay, es como si yo les dijera así, yo de deporte no sé nada, chicas, la verdad, si esperan que yo hable de deporte, yo de deporte no hablo. No sé nada de deporte, pero me parece que voy a hacer, si termino el doctorado, el postdoc lo hago en deporte, porque me reinteresó lo que ustedes están diciendo acá. Imagínense la distancia o la cantidad de tiempo que habría que invertir para generar una investigación que realmente dé cuenta de algo y haga algún aporte de algo, de alguien que está totalmente afuera. Pero yo me pasé toda la vida sintiéndome menos desde el área académica, por esto que decíamos antes con Marta. La mayor parte de mi tiempo yo me la paso trabajando con personas reales, con familias reales. Acá está Ángeles, por ejemplo, que es una madre de unas familias, y que ha sido pobre conejito de India de mis investigaciones también. Pero la mayor parte del tiempo yo no me la paso sentada o dando clase o escribiendo, me la paso trabajando con las personas. Eso académicamente yo lo sentía como un disvalor. ¿Y por qué lo sentía? Porque me lo hacían sentir así. ¿Por qué? Porque yo tengo 50 años y recién ahora, con suerte, el año que viene terminaré el doctorado. En vez de pensar que podemos trabajar y hacer nuestros trabajos y nuestras investigaciones, que investigar mientras trabajamos nos hace mejores profesionales, porque nos va impactando en la práctica, que investigamos sobre lo que conocemos, con las personas. Bueno, un poco pensar en estas claves y compartirlas. Y que además hay, yo en el profesorado de educación física tengo metodología de la investigación. Y que además hay alguna cuestión de moda, y en esto no te enojes, Lorena, que odias la palabra moda, pero tiene que ver con temas de moda. Está genial, trabajemos sobre, y que hay tendencias que van marcando, y a veces, muchas veces, somos quienes conducimos las investigaciones o quienes conducimos a los alumnos los que proyectamos estas cuestiones en investiguen sobre tal cosa. Entonces, muchas veces los alumnos o los doctorandos, me ha pasado, o los magíster, que me ha pasado en una de las universidades, estamos presos de tener que rendir acerca de esas tendencias que son exigidas por ciertas carreras.
Si trabajamos sobre la mayoría de deportes, tenemos que tratar de investigar sobre lo que es la epistemología del deporte en los griegos, no sé qué. Entonces tampoco podemos cultivar en los alumnos aquella cuestión que realmente hacen a la cosa, que es la pasión. Aquello de lo que conozco, aquello en lo que me gusta desandar la piedra que tengo en el zapato, creada como problema, y ver cómo desanudo esta cuestión y creo un conocimiento que sea al menos valorado. Entonces, como muchas veces le digo a mis alumnos, ¿vos qué querés? ¿Empezar a ver, a jugar a la investigación para luego investigar, o querés aprobar la materia? Porque a veces suele suceder solo esto. Lo hago porque estoy preso de una aprobación, porque estoy preso de una tendencia de la carrera, de la universidad, del grupo de investigación en donde estoy. Entonces se genera algo así como una falta de pasión personal por el trabajo. Yo hace un rato decía esta idea de la hiperproducción de papers, y vos, Marta, te preguntabas al principio si esto pasaba solamente en las ciencias sociales o también pasaba en las ciencias exactas, o no sé cómo se llamarán ahora. Pero creo que esto que vos decís pasa en todas las áreas de lo que parecería ser el conocimiento científico, que es un conocimiento con un determinado estatus. Si vos estás trabajando en un laboratorio y estás en alguna ciencia muy dura, también se investiga en función de la agenda que tiene el director de ese departamento. Entonces, esta lógica de la investigación, donde los que dirigen los departamentos de investigación tienen un peso importante, y donde aparecen estas, pensemos en otra palabra que no sea moda, si a alguien se le ocurre la tira en el chat, pero estas tendencias a temas que te van cooptando, o el tema que es de interés de la cátedra, o el tema que es de interés del grupo de investigación, y eso te sesga aún más la mirada. Creo que vamos a compartir, supongo que con todas, el hecho de que las miradas siempre está sesgada, o sea, uno nunca ve todo, y entonces uno ve una parte, la parte que está mirando. Encima de esa parte de lo que ves te recortan sobre qué se puede, y encima en general en la metodología te la recorta aún más. Entonces sobre esto, y una pregunta que te hacen siempre es la viabilidad. Entonces el tema que vas a investigar además tiene que ser viable, tiene que haber una forma en la que vos puedas. Creo que la pregunta que tendría que seguir a esto sería ¿a qué vamos a denominar conocimiento? Porque, digamos, si lo que queremos saber son cuántas personas salen a correr con tal zapatilla, es un tipo de conocimiento. Si vamos a preguntarnos qué sienten las personas que salen a correr o las que no salen, otro tipo de conocimiento. Y más allá de eso, ¿cómo cualificamos este conocimiento? ¿Creemos que vamos a llegar a verdades? ¿Creemos que hay unas verdades que están ahí, a las que podemos acceder, y que entonces, si tenemos adecuados métodos, vamos a lograr alcanzar descripciones sobre esas verdades, ese conocimiento? ¿O creemos que hay verdades locales, creemos que hay conocimientos locales que son valiosos e importantes de rescatar? Y por otro lado, y no menor, ¿qué implicancias tiene para la vida de las personas y para la práctica? Porque si todo esto termina en que alguien hace una investigación y publica un paper que después leen 4 personas, o que alguien googleando como nosotros se lo encuentra y lo cita o lo descarta en otro trabajo, ¿qué es toda esa energía puesta y que no está al servicio de que la vida de las personas sea mejor, que la vida de las personas sea más justa, que la participación de las personas en la vida sea más equitativa? Me quedé pensando, Marta, que vos tenías como un esquema y querías compartir un texto, y por ahí es la vorágine, pero una de las cosas que a mí más me preocupa es la distancia que hay entre lo que es el contexto de producción del conocimiento y el contexto de divulgación. O sea, en algún lado se produce conocimiento, y este conocimiento tendría, quizás yo soy muy idealista, si alguien dice que no, dígame que no y lo discutimos, me encantaría discutir, no tengo ningún problema, pero la idea de producir conocimiento debería ser para mejorar la vida de las personas. Ahora, si este conocimiento se produce en una academia que está alejada de la vida de la gente, se produce sobre los sujetos y no con las personas adentro. Y además, este conocimiento que se produce acá nunca le llega a las personas que están acá. Ni siquiera impacta en las políticas públicas, porque
no sé de ustedes quiénes han pasado por procesos de investigación, pero muchas veces te dicen, y la idea es que, bueno, tu conocimiento impacte en el diseño de mejores políticas públicas. Ni siquiera, ¿en qué planeta viven que las políticas públicas se desarrollan desde los conocimientos académicos? Se desarrollan desde otros contextos. Entonces, eso es lo que a mí más me preocupa. Tenía un profesor que decía, ¿qué le duele el zapato? No, ¿dónde le duele? Bueno, a mí una de las cosas que más me duele tiene que ver con eso, con la distancia que hay entre todo el trabajo que se hace académico y la vida de las personas. Y las políticas públicas, además, que son las que deberían ocuparse de mejorar la vida de las personas. ¿Cuán alejado estamos? Entonces, ¿para qué estamos produciendo conocimiento? Y malamente, y muchas veces con una mirada muy crítica, es solamente para que me citen los demás. O para que me acrediten, vos decías antes, para probar la materia, yo tengo un título de magíster. Y la directora de mi tesis de maestría, que no se las voy a pasar, porque la verdad que así como la terminé enterré, me obligó a tomar una dirección jurídica dentro de mi tesis. Y no era mi interés era mostrar otras cosas, pero había una determinada agenda. Y yo tenía dos posibilidades. O seguir con esa agenda y terminar rápidamente con eso. No hice algo que éticamente me parecía que estaba mal, digamos, simplemente tuve una orientación mucho más jurídica. No, yo decía, yo no tengo base de abogada, me parece que esto No, claro, bueno, cumplía con esa agenda, y yo ahí también tuve que tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Discuto esto, no termino nunca más este magíster, o ajusto, hago más la investigación, hago más énfasis en la parte jurídica, y listo, termina y sale? Y listo, termina y sale. Y así también es la lógica de un montón de ese conocimiento. ¿Y ese conocimiento a quién le va a servir? A nadie. Yo la verdad lo enterré, espero que nadie lo cite ese trabajo. Pero es que ahí se está perdiendo un capital importante, no solo de tiempo y de recursos, que seguramente pusiste vos, sino un capital importante para todos los demás, que nos perdimos de tratar de conocer aquello que vos querías transmitir, que es una de las cuestiones que tiene que ver con la investigación especialmente. Y más si trabajamos en los campos en los que realmente sabemos. Yo les quiero leer, Mateo, ¿podés poner en compartir pantalla el texto? Alguna vez yo escribí algo sobre Adolfina Jansson. Adolfina Jansson es una socióloga que creo que debe haber sido el primer ensayo sociológico sobre fútbol femenino, que logró publicarlo en el 2008. Un tiempo antes, y renegando para ver cómo lo podía publicar y cómo podía darlo a conocer, yo me enojé y escribí esto, como generalmente me suele pasar, a veces escribo enojada. El título era 1 más 10, ¿y la KD nos suma? Si siempre trabajar los temas de mujer es difícil, especializarse en deporte y en género vuelve todo doblemente dificultoso. Leer la nota de Sonia Santoro acerca de la socióloga Adolfina Jansson y su prolongada investigación sobre fútbol y mujeres me convenció de que hay temas que aún se mantienen en lo turbio de las historias orales, sin documentación, y por esto, sin valoraciones científicas que le den ese viso de seriedad que pueden aportar las ciencias. Jansson no es solo una mujer más que enloqueció de gusto por el fútbol para diferenciarse de las demás sociólogas y estar a la moda de una actividad convocante para mujeres transgresoras. Ella comenzó a investigar la temática en los 90, cuando poco conocían las ciencias blandas del deporte en general, porque aún el deporte no era cosa seria, hasta que algunos interesados pudieron comenzar a dar vueltas sobre estos temas pasó un tiempo. Pero así, y todo, la hegemonía seguía trabajando alrededor de lo que fuera populoso y hasta negativo del deporte. La violencia, políticas tildadas de nacionalistas, espectadores, relaciones con otras expresiones culturales. Cuando comencé a investigar cuestiones de género y deporte en la historia, algún académica muy famosa, insistió en que ese campo era de ellos y no de los que trabajamos en el deporte. En mi caso, el título de educación física no formaba parte del academicismo, y por eso el consejo fue: déjalo para nosotros.
Y aunque Jansson pertenecía al academicismo, su investigación era interesante, no había fondos para llevarla adelante. Claro, es aceptable que el género sea una pequeña parte de un gran tema, pero no un tema en sí si se combinan género, deporte, historias de vida y miradas de mujeres que juegan al fútbol, por dentro o por fuera de una institucionalidad que, las acepte o no, las regula para el afuera y la visibilidad que ellas esperan tener en una actividad que quieren desarrollar. Como también es aceptable que sean varones solos o secundados por mujeres quienes se ocupen de estos temas, como para reafirmar eso de que las mujeres, aunque sean ilustradas, de deportes no pueden hablar. Jansson aceptó ser parte amateur de la academia, como las jugadoras aceptan serlo del fútbol, porque hay una cuestión de convicción. Viajó por cuenta y cargo. La Asociación de Sociología del Internacional de Deporte la designó miembro, lo que le permitió codearse con estudiosos extranjeros. Fue la única argentina invitada a presentar su trabajo en una conferencia internacional. Aún recuerdo los esfuerzos que hicimos muchos de los que conocíamos su trayectoria para conseguir que viajara. Logramos solo que llegara el abstract, que se titulaba Los primeros pasos del fútbol femenino en la Argentina. Jansson trabajó 17 años para ver una posibilidad de publicación que se concreta lentamente. Las futbolistas tendrán aún unos más para lograr erradicar rigideces que frenan y estereotipan su verdadera manifestación. Lograr su propio camino, seguramente distinto al masculino. Desarrollarse en los cuerpos directivos y la dirigencia según sus propias necesidades y miradas. Todo esto sin la presión de tener que convencer al mundo masculino de que son capaces de hacer lo que desean. Gracias, Mate. Creo que fue el primer ensayo sociológico sobre fútbol femenino. Tuvo la entrevista a todas las jugadoras y al cuerpo técnico. Hoy no es citado por casi nadie. 17 años de investigación. La primera mujer que era socióloga. Sí de la academia. Sí de la academia. Y que había trabajado con las zapatillas puestas. Así todo, 2008 recién pudo publicar su libro. Y ahí está, no sé cuántas la conocen. Quería remarcar justo esto. ¿Cómo cuesta no solo hablar de deporte, cómo nos costó a las mujeres hablar de deporte? Porque todas las ciencias se arrogaban esta cuestión de conocimiento. Y ahora, ¿cómo nos cuesta a las mujeres hablar de mujer y deporte? Hablar del rol de las mujeres en el deporte. ¿Cómo nos cuesta desde aquello de las zapatillas puestas? Cuando hay títulos académicos que parecieran tener mucho más importancia que los demás títulos académicos para hablar. No alcanza una licenciatura en educación física para poder investigar. No alcanza una maestría en deportes para investigar. No alcanza para armarse de un conocimiento que pueda ser propagado. Y eso realmente es preocupante, porque las ciencias del deporte o aquellas cuestiones que tienen que ver con el feminismo y las cuestiones culturales alrededor, parecería ser que siguen manteniendo esta brecha de la que Karina hablaba. El deporte es ponerse zapatillas y salir al ruedo, y la academia de esto no se ocupa. Entonces, en muchos de los papers que Karina dice, ¿quién escribió esto? Yo me pregunto, ¿cuánta realidad estás escribiendo cuando vos, como academia, me estás diciendo a mí lo que yo siento, lo que me pasa, lo que ocurre en mi mundo, y hasta qué color de zapatillas tengo? ¿Me preguntaste? ¿Lo contrastaste? ¿Lo pudiste poner atrás del trasluz de lo que es el conocimiento? ¿Qué queremos difundir? Y en esto Karina tenía algo que decir con respecto a la difusión del conocimiento. Sí, tengo algo para decir sobre eso y tengo varias cosas para decir sobre lo que dijiste.
fondos para investigar, hay cosas con las que me siento muy relacionada. Investigar es caro. Claro, si la investigación que vas a hacer es a través de googlear en Google Academics lo que otros escribieron, no. Pero si vos tenés que viajar, si tenés que hacer entrevistas, usás tiempo, por más que sea poco, ¿quién costea eso? Tenés que hacer cursos, tenés que aprender, Yo pensaba, yo he viajado y todo me lo pago yo. También eso me estira los tiempos enormemente. Entonces, si este tema no es relevante, el que uno está investigando, en este caso discapacidad o deporte, lo mismo da, no hay quien financie, y además no hay quien financie, porque hay otras cuestiones políticas, que la academia también está atravesada por cuestiones políticas, que no serán políticas partidarias, son políticas académicas y universitarias. Entonces, esos fondos están destinados para determinadas personas, que pertenecen a determinados círculos. Y por supuesto, esos kioscos, perdón, pero están cerrados, entonces no están abiertos a otros. Cualquier cosa, si yo me voy un poco, yo a veces me pongo enfática, ustedes me levantan la tarjeta, me ponen amarilla, no me saquen roja de una, me ponen una amarilla y yo freno un cachito. Tener título para hablar, dijiste, Marta. Y eso es una de las cosas que a mí más enfática me va a poner. Porque título para hablar es indignante, justamente tendría que ser todo lo contrario. Las personas, las protagonistas son las que tienen que hablar y es a quienes hay que escuchar. Entonces, cualquier sistema de investigación debiera estar centrado en escuchar a las protagonistas o los protagonistas, pero vamos a hablar de las chicas que además sabemos que siempre la pasamos peor. Entonces, estas investigaciones, basta de investigaciones sobre las madres. Yo investigo sobre la situación de las familias que tienen entre sus integrantes un adulto con discapacidad intelectual y extensas necesidades de apoyo. Y específicamente investigo sobre la situación de las madres. ¿Qué pasa con estas mujeres y la vida de estas mujeres? Muchas de estas mujeres, con las que además trabajo todos los días, dicen basta de libros, basta de lo que los libros dicen sobre nosotros. Claro, por supuesto. Los libros están escritos por gente que no está en contacto con esas personas reales. Pero, gran problema, con esos libros formamos a las nuevas profesionales. En este caso les diría los nuevos profesionales. Digo, y estos nuevos profesionales son reproductores de un sistema opresivo que le dice a la persona lo que tiene que hacer, lo que tiene que sentir, lo que tiene que... Y fíjense que estamos hablando de lo mismo, o sea, no importa si es en deporte o es en el tema del cuidado de tu hijo con discapacidad, estamos diciendo, miren, se genera un montón de conocimiento, que primero yo voy a hacer así, conocimiento. No sé, se generan más estructuras de dominación, se genera duplicación de ese tipo de cuestiones. Pero, más allá del énfasis, que me voy enseguida, me empiezo a poner nerviosa, yo les comparto. Mate, ¿puedo compartir directamente? Como para compartir mi escritorio. Compartir directo. Dale, yo tengo algunas claves que me puse en un Power para no olvidarme. Poder contarles un poquito, pero que no sé si me fui, tengo que ir para atrás o estoy bien. Algunas de las claves sobre estas cosas que yo venía pensando, ¿no? Entonces, ¿qué se investiga? Esto que decíamos antes con Marta. ¿Quién marca la agenda de la investigación? ¿Qué es lo que se va a investigar? ¿Quiénes son las personas que investigan? ¿Cómo se investigan? ¿Cómo son esos diseños de investigación? ¿Y para qué se investiga? Esto ya lo pasamos recién, pero es esta idea. ¿Se investiga para acreditar? ¿Se investiga para tener un título? ¿O se investiga porque uno tiene una enorme pasión? Marta usó la palabra pasión. Y ojalá la mayor parte de la gente que investigara por pasión y con metodología. Ya dijimos esto del contexto de producción y contexto de divulgación, ya dijimos esto de mujeres investigando, y yo me puse chocolate por la noticia, porque sí, nosotras chicas, para nosotras es mucho más difícil. Y otro punto que creo que hasta acá no lo hemos tocado, que es la idea de formalidad versus creatividad. Hay tanta estructura de formalidad actualmente para cómo hay que escribir, las normas APA, cómo se organiza, etcétera, que se pierde toda la energía del investigador en esto, de la investigadora en estas cosas,
y se pierde la escucha sobre las personas. Me parece que nos afectan una serie de mitos sobre la investigación. Y me parece que no me gusta quejarme si no puedo hacer algún tipo de aporte y alguna idea que sirva para algo. Entonces, mi idea va a ser decirles brevemente cuáles son estos mitos que me parece que están impidiendo las investigaciones y desde dónde lo estoy pensando. Yo estoy pensando desde unas prácticas dialógicas y colaborativas, que son unas teorías más posmodernas. Esta idea de que sea posmoderno es que estamos sacando los pies del modernismo y entonces ya no pensamos que hay una verdad revelada a la que trataremos de acceder o datos duros que hay que dar cuenta, sino estamos pensando en enclaves locales, en conocimiento local. La primera de estas ideas, que desde esta óptica es un mito, es que la investigación es solo indagación científica. ¿Y por qué les digo esto? Porque todas ustedes, donde en el área en el que estén trabajando, pueden estar investigando, aunque su investigación no sea indagación científica. Investigar no significa necesariamente estar generando una tesis de doctorado. Investigar es esta forma de tratar de entender en mayor profundidad lo que estamos haciendo, los problemas con los que nos estamos encontrando y cómo los podemos ir resolviendo, y ahí ya no aparece, si yo lo pienso de esta forma, ya no aparece esta distancia entre desde dónde se produce el conocimiento y a dónde se utiliza. El otro mito es que la investigación tiene que ser llevada a cabo por alguien que sea neutro, externo, desde afuera, objetivo, neutral, modernismo. Objetivo y neutral son palabras absolutamente modernistas, imposibles, desde mi óptica, absolutamente imposibles, y lo ideal es que no sea eso, que esté adentro la persona que va a investigar. Otro mito es, la investigación tiene que suceder mejor después del hecho. Entonces, vayamos a investigar el deporte en los griegos. Dijeron hace un rato, dijo Marta. ¿Y por qué no investigamos ahora qué pasa con las chicas que están jugando al fútbol acá en la esquina, o con las chicas que quieren acceder a algún tipo de deporte y que no pueden, y en este momento? ¿Por qué tenemos que esperar y hacerlo posterior? Vamos a investigar cosas que ya pasaron porque tenemos el acceso a los datos. La investigación nos cuenta qué es. Dice, bueno, si yo investigo bien, voy a poder contar a los demás, miren, el fútbol femenino es esto. No, y posiblemente buenas investigaciones no nos van a poder decir el fútbol femenino es. Nos van a poder decir las personas que están transitando se están sintiendo de esta manera, están encontrando estas dificultades, están siendo segregadas de cual o tal manera. Y la otra idea que también es modernista y también es del área del mito para mí de la investigación, es esta idea de emparejarse a la idea de conocimiento científico de las ciencias duras, y es esto de un conocimiento replicable, modelizable, etcétera, que no tiene por qué ser así. Si es mucho, vos me interrumpís enseguida más. Vale. ¿Cuál sería una propuesta? La idea sería convertirnos todo el tiempo en profesionales reflexivos. ¿Qué sería ser una profesional reflexiva? Sería que yo, mientras estoy haciendo mi trabajo, mientras hago mi deporte, mientras yo trabajo con las personas y las familias, mientras damos clase, todo el tiempo, sistemáticamente, eso sí es sistemático, estamos trabajando en reflexionar, en pausar para entender, en indagar sobre nuestros propios principios teóricos, en profundizar nuestros principios teóricos, en describir la práctica que llevamos a cabo. Esto no es un proceso de pasos, ni siquiera es un proceso circular, es un proceso simultáneo. Quiere decir que quienes nos paramos en esta postura, todo el tiempo estamos trabajando con los pies en el barro o con las zapatillas puestas. Y yo tengo otra metáfora, no sé si usarla. No, déjala. Es mucho, pero bueno. Pero bueno, y ahora me distraje un poco, pero digamos, al mismo tiempo estamos leyendo, nos seguimos formando, seguimos contrastando esto que alguien más dice con nuestra práctica. Estamos tratando de escribir con un blog. Este tipo de encuentros son valiosísimos porque este tipo de encuentros también generan esta idea de reflexividad, de poder decir yo hago, pienso,
pienso, pero pienso con. Teoría y práctica se van a estar influenciando todo el tiempo. Quiere decir que y estos planteos incluso piensan primero práctica y después teoría. Primero transpirar, después a leer, después a dialogar con otras personas, a escribir, y todo eso junto. Y en esto, si además hay procesos educativos, esto genera... esto me parece una obviedad en este grupo, porque todas tienen mucho contacto con disciplinas que tienen el cuerpo puesto ahí, y se aprende mucho más aquello en lo que uno se involucra. Entonces, genera, por supuesto, aprendizajes mucho más profundos, y al ser también autodescubierto, porque uno está trabajando, está pensando, está reflexionando, también va a impactar mucho en la conducta, entonces es mucho más directo. Esta generación del conocimiento, ¿por qué me importa tanto? Porque la idea es, el mundo lo estamos creando. Es cierto que ya estamos acá y hay un montón de estructuras de opresión y hay un montón de situaciones injustas en las que nos exceden, pero algo podemos hacer con esto. Todo lo dicho en la ciencia, etcétera, yo lo traté de hacer más sensible al género, pero no lo era, en el dicho textual. Decía, un observador, está dicho de un observador a otro observador. ¿Y por qué me parece importante esto? Porque hay un montón de saberes dados que es un enunciado que alguien dijo en dirección hacia otro. Pero esto genera un conocimiento que está enraizado en la cultura y que va modelando estos discursos sociales, van modelando las prácticas. Como lo último, y tengo un problemita con una barra que me tapa las cosas. Espérenme un cachito, ahí está. Básicamente, la idea es, hay enormes discursos dominantes, metanarrativas, verdades universales que están influenciando la forma en la que hacemos investigación, pero están influenciando también en nuestras vidas. Entonces, la propuesta es, en principio, desafiar esos discursos dominantes y priorizar con mucha seriedad, sobre todo en lo que se puede hacer de investigación, los conocimientos locales. Dejar de pensar en las investigaciones que vamos a ver cómo es el deporte para las mujeres. No, vamos a ver cómo es el deporte en este grupo, en estas mujeres, con estas personas. Entonces es conocer con versus conocer sobre. Hay que abandonar la idea de vamos a conocer sobre, tenemos que conocer con las personas, e idealmente co-construir ese conocimiento con las personas. Ahí está, ahí frené. Un conocimiento vivencial. Sí. Tendría que ser. Experimentar desde, no experimentar con. Lorena, ¿quién me estaba hablando? Gisela, ahí está. De vuelta, un conocimiento vivencial. Un conocimiento vivencial, digo, un experimentar con, ¿sí? No un experimentar desde. Sí. Creo que de eso se trata. Y eso es lo que, el mayor problema en todas las profesiones donde uno tiene que realizar una tesis, creo que es uno de los grandes problemas que venimos arrastrando de años. Creo que es lo fundamental que tenemos que tratar de cambiar en las nuevas generaciones. La generación de Internet, la de ahora, que tiene todo en Wikipedia, en Google Academy, como decís vos, en un montón de lugares, tienen acceso a conocimiento de gente que es conocida en Internet, pero ¿es realmente erudita en el tema? Ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy. Entonces creo que nosotros somos los que tenemos que ayudar a que las nuevas generaciones lo hagan desde lo vivencial, a que puedan experimentar y sacar sus propias conclusiones sin una influencia, como vienen últimamente, como lo hemos vivido todos. Tengo un problema con el tema de erudito. O sea, tengo dos problemas. Uno es los Simpson y me sale Homero Simpson en la cabeza diciendo erudito, que se dice erudito. Pero la idea de erudito ya me pone un poco nerviosa. Así te lo pongo con comillas. Es conocimiento vivencial, pero va un paso más. La idea es que cuando vos tratás de conocer con el otro,
y de co-construir conocimiento con el otro, te vas a modificar en el proceso, punto 1. O sea, esta postura va a decir, tenés que estar abierto a modificarte en el proceso. Vos, cuando vayas al encuentro con la otra persona, si vas desde la frialdad, voy con mi cuestionario, llename las casillas y tal y me voy, hay mucho método para tratar de minimizar o de evidenciar la influencia que tiene el investigador, en este caso es masculino, el investigador sobre el objeto de estudio, etc. Ok, eso ya lo tenemos metodologías sobre eso, etc. Pero estos otros planteos dicen, vos vas al encuentro y en ese encuentro vos te vas a modificar. Y si no es mentira, si vos en ese encuentro con la otra persona no te modificas, es que no estás realmente presente ahí. Entonces, por eso es co-construcción del conocimiento, porque la otra persona también se va a modificar. Y no es lo mismo si vos estás en ese espacio que si no estás. Y por eso ahí aparece la ética relacional, la ética sobre la responsabilidad de la investigación. Porque hay miles de cosas que podemos decir, pero en general las pibas y los pibes que son mandados a investigar desde las diferentes acreditaciones, van a comunidades, la que quieran, elijan la que más les guste para el ejemplo, las usan a esa comunidad para su investigación, se retiran sin responsabilidad sobre lo que sucedió en ese espacio, sin devolución de algo, ¿no? Por supuesto que hay lugares donde sí, pero tampoco se toma en cuenta la influencia de estos procesos cuando involucramos a otras personas. Porque de última, si el paper es que el chico estuvo leyendo en internet, a lo sumo es una porquería lo que hizo, pero no molestó mucho a nadie. Imagínense, ya alguien en una entrevista hay una relación y hay una influencia y hay una responsabilidad y una ética relacional ahí. Exacto. Perdón, Marta. No, está bien. Que Mati me apague el micrófono. No todavía. Quisiera ir cerrando nosotros como para crear el diálogo más o menos con todos, pero me paro en lo que vos dijiste, y que en el tema de deporte, y especialmente en el tema de las mujeres en el deporte, estas cuestiones incluso son más profundas por esto que vos decís, porque pasa por el cuerpo. Y no solo que pasa por el cuerpo, sino que muchas veces no sabemos poner en palabra lo que nos pasa por el cuerpo. Y cuando logramos ponerlo en palabras, no sabemos cómo transmitirlo. Entonces, este camino de tratar, y en especial en lo académico de lo que es la formación docente, en mi caso, o aquellas carreras que están relacionadas con lo deportivo o lo corporal, el tema es la gran brecha que se hace entre el poner el cuerpo y estar sentado leyendo la bibliografía que nos tiraron, que es así de grande, y donde estoy obligado no solo a trabajar sobre esa bibliografía, sino a citar e indagar esa bibliografía, con lo cual tampoco me queda tiempo, caigo en la trampa de que tampoco me queda tiempo de esta cuestión de vivenciar o de poner de escribir o transmitir aquello que a mí me pasa cuando yo estoy investigando. Entonces los pibes se encuentran generalmente, los pibes y las pibas, y especialmente en la educación física o el deporte, que es un ambiente bastante machista todavía, las pibas quedan muy presas de tener que decir aquellas cuestiones obligadas porque tengo que aprobar la materia. Y mejor que escriba el paper que me dijo el profe con la cita de aquel profe. A mí todavía me da vergüenza que en el profesorado de educación física se esté enseñando ESI con textos escritos por varones del 2006. Pero están académicamente comprobados y la cita según normas APA y según, está todo excelente. Entonces, se termina creando este círculo de la endogamia académica, en el cual nosotros no entramos, ni vamos a entrar nunca. No vamos a entrar nunca. Sigo insistiendo con la doctora famosa que me dijo, déjalo para nosotros.
En ese momento, ese nosotros era un muchacho muy famoso también en la sociología del deporte, que tenía un séquito de chicas que escribía sobre los espectáculos en el fútbol femenino y cómo las mujeres se mostraban en la tribuna. Vamos, ese era el tema, mujer y deporte. De ese momento estoy hablando ayer, 2006. 2000, no, perdón, miento, en el 2000 empecé con todas estas cuestiones locas de querer escribir. Y aún hoy hay producciones de mujeres por mujeres que den cuenta de estas cuestiones, de cómo se pone el cuerpo, de las diferencias que hay, de aquellas cuestiones que tienen que ver con lo vivencial, con qué me pasa y con las relaciones de poder que se dan. Mate, ¿abrís los micrófonos como para obligar a la gente a que meta el hocico? Yo conozco dos que voy a presionar si no dicen 1, 2, 3. Ya. Ah, no, a ella no la conozco. No te voy a decir que, Mati, si tocas en participantes tenés un botón para abrirles a todos a la vez, lo estás abriendo por uno, ¿no? No, los puse a todos, pero tarda un poquito en ir Ok. abriendo todos, como que se lleva su tiempito, Bueno, señor Muy Zoom. bien. Tana, anda pensando cómo vas a participar. así voluntario. Liliana y Oberto, quiero saber cómo vas a participar. Mira, ¿Vas a no sé yo, porque te estoy escuchando poco, no se escucha bien. Oh, Entonces, qué horror. tremendo. Tuve un esfuerzo acá con un celular, porque yo no estaba preparada para trabajar con el Zoom. Me tomó Bueno. de sorpresa todo esto. No tengo compu, tengo una compu histórica. Me pareció súper interesante lo que trabajaron. Yo estoy trabajando en la Universidad Nacional del Oeste, en la licenciatura de Educación Física, y acuerdo con ustedes el 100% de lo que dijeron, porque los chicos buscan los temas para probar y se involucran por afuera, o si se involucran metidos en el tema, después no dejan nada, porque justamente tienen que aprobar la materia y listo. Y aprobar la licenciatura para ellos es para lograr tener horas de trabajo. No veo un trabajo realmente comprometido desde lo social para ayudar y tratar de mejorar el deporte. Esa es mi visión. ¿Sí? Y generalmente me eligen como tutora. He tutoriado 2 tesis y realmente es para que los chicos no se extiendan en la cantidad de años que siguen haciendo y buscando y dando vueltas. No sé si soy clara con lo que estoy diciendo, chicas, Sí, pero sucede que también nos está falta pasando mucho. esto. Así que me pareció muy interesante todo esto y poder colaborar con mis alumnos desde otro lugar. Así que el Gracias. aporte me pareció magnífico, chicas. Gracias, Lili. No sé si para ustedes será valioso esto, pero yo estoy en la parte, yo no estoy en capital, estoy en provincia de Buenos Aires. Y Súper valioso y ojalá sirva para pensar en algo. Creo que tanto, bueno, no voy a hablar por Marta, pero yo no tengo ningún problema en que me discutan cualquier cosa, pero no es que lo necesiten. O sea, puede estar en contra de todo lo que dije y va a estar todo bien, alguna cosa la podemos discutir. Si no sé en por algún qué no momento escucho. necesitas más material, con mucho gusto ponete en contacto y te paso. Les voy a pedir, obviamente, ya ahora Marta que la enganché, que me enganchó ella también, los chicos necesitan mucho y hay un solo tutor y a veces nosotros tenemos la posibilidad de buscar tutores externos para nuestros alumnos. De hecho, para recibirse en la licenciatura tienen que hacer una tesina. Sí. Es el único requisito para que se reciban. Y empiezan 40 y terminamos, todos los años serán, no sé, 6 o 7, y de esos 6 o 7, uno presenta tesis, y 1 o 2, no hay muchos. Les cuesta mucho a los chicos de la provincia. Gracias. Es como distinto capital y provincia por ahí, no sé si
si estamos en la Conozco. misma igualdad de conocimiento y acceso al conocimiento. Conozco el tema. Gracias, ¿Eh? Lili. Gracias. Martita, ganas de tengo decir muchos de Las Heras. La mayoría de mis alumnos son de Las Heras y el nivel bajó mucho, entonces estamos en eso, estamos remándola. Sheila tenía ganas de decir unas Sí, palabras. Sheila. Tenemos a sí. Sheila que está pidiendo Sí. la palabra. Lo que yo, lo poco que fui transitando en diferentes casas de estudio, lo que veo es que asiento que muchas casas de estudio nos guían hacia determinados temas, nos condicionan hacia determinados temas. Yo en particular, la última trayectoria que hice académica, que estoy por finalizar, quería continuar con mi tema de género y no se me permitió. Entonces, no se me permitió no por una cuestión de género, no se me permitió porque iba focalizado hacia otro punto. Después también lo que noté es que lo que es metodología de la investigación y tesina son materias que se dejan siempre para el final. En los programas. Es interesante, y también lo transité y lo viví en la última casa de estudio, haberlo hecho en el proceso. Y la verdad es que es interesante hacerlo de esa forma, porque uno llega al final y ya tenés casi terminado tu trabajo. Entonces no estás 3 años viendo cuándo lo vas a terminar. Después, por otro lado, cuando me tocó cursar metodología de la investigación, me encontraba con manuales de metodología de la investigación científicos. Y esta desvalorización de las ciencias sociales. Estamos muy, con la cuarentena, con los escenarios dinámicos, ¿no? Entonces pienso en que las ciencias sociales es un escenario dinámico. No es exacto, no es tajante, no arroja datos determinantes. Entonces, ¿cómo es que los estudiantes tenemos que hacer nuestros trabajos de investigación en base de manuales que son basados en las ciencias exactas? Y hace poquito llegó a mis manos un manual de metodología de ciencias sociales, escrito para nosotros. Yo no, la verdad es que es súper valorable y habla y critica las investigaciones, es de Claxo este manual, las investigaciones en ciencias sociales por su baja calidad que tiene a nivel internacional. Pero es cuando yo me pregunto, ¿por qué no? O sea, ¿será tal vez porque los manuales que nos dan para estudiar metodología de investigación no tienen nada que ver con las ciencias sociales? Esto que hablaba una de las chicas recién, tan estructurados, tan determinados. Y más allá de eso, esto que estaba bueno, estábamos diciendo, y el otro día lo pensaba también, ¿no? O sea, ¿qué hacemos para investigar? ¿Qué son datos arrojados a la web que se tiran y el que lo quiere citar lo cita? No, o sea, esto tiene que tener un producto final, algo que yo pueda llevar a la práctica, desde mi mínimo lugar, que yo pueda llevarlo a la práctica. Yo cuando hice la primera tesis, me apasioné del tema, me apasioné totalmente, me llevó 3 años hacerlo. Hice todo esto, viajé, me fui a Marcos Paz, me fui a La Plata, pero me apasioné en escucharlas. Entonces, si todo eso no pasa y una casa de estudios te condiciona en el tema, es como que uno no siente esa pasión. Y después, otra cosa que me anoté acá, los grandes expertos en temas, el otro día escuchaba una exposición de un gran experto sobre género y educación física, y lo veía en un seminario que se había dado hace un par de años en la Universidad de Córdoba, y veía a los alumnos del profesorado que se levantaban y se iban. El vocabulario era demasiado teórico, a mí me costaba entenderlo. Entonces, el experto, está fantástico que sea experto y que sea investigador, pero sigo pensando que tiene que estar, yo lo digo, adentro de la trinchera, tiene que gastar la zapatilla, tiene que saber de qué se trata, y a ver, me encantan los sociólogos franceses, me encanta, pero me encantaría que tengamos los nuestros, y que citemos los nuestros, porque
¿Qué puedo decir del sociólogo francés que está en Francia? Que nada tiene que ver con mi contexto y mi cultura en mi investigación. Lo puedo citar todo, pero hagámoslo nuestro, porque la educación física que nosotros tenemos en nuestro país no tiene que ver con la educación física que tenemos en Francia. Entonces, a esto es lo que voy, o sea, hay que hacer investigaciones, sí, son necesarias. Esas investigaciones tienen que tener un producto que se pueda llevar adelante. No puede quedar ahí, en la nada misma, si no perdí el tiempo, perdí plata, perdí absolutamente todo. Y el vocabulario tiene que ser simple, sencillo, para que lo pueda transmitir a los nuevos chicos que están ingresando y que puedan hacer investigaciones. Los tutores, a mí me ha pasado, y no tengo más tiempo, no te puedo tutorear hasta acá llegué. Los tutores tienen que estar ahí. Y me parece que lo que falta es esto, ¿no? Ante todo, las casas de estudio no tienen que condicionar más los temas de investigación. ¿Qué es lo que te gusta, profe, alumno, lo que sea? ¿Qué es lo que te gusta a vos? ¿En qué querés investigar? Y, a ver, convengamos que subjetivos no podemos ser, ¿sí? O sea, no puedo agarrar y decir, perdón, objetivos no podemos ser, no puedo agarrar y decir, ay, no, este tema lo dejo. No, yo estoy empapada en el tema. Sí, bien, tengo que tener una mirada de costado, ¿sí? Estoy empapada, pero me tiene que encantar. Ese tema me tiene que encantar para hacer mi motor, me lleve 1 año, 2 años, pero algo que es súper importante es que en los programas no pueden estar estas materias al final. Es como la práctica docente del profesorado. Ah, la tenés en 4º año, ahí te diste cuenta que los pibes no te gustaban en el patio. No, la tenemos que hacer durante el trayecto. Pero bueno, y los manuales de metodología de la investigación, sociológicos aunque. No, la bibliografía es horrorosa, horrorosa. Sí. Samaja no se entiende. A ver, y yo me animo a decirlo, les digo, no me da vergüenza confesar de que no lo entiendo. Y con respecto, gracias Sheila, primero por la pasión que pusiste también, y segundo por nombrar el tema del léxico, del lenguaje. Parecería ser que mientras menos nos entiendan los demás, más académicos somos. Es genial, ¿vieron? Nadie me entiende. Está buenísimo. Yo me atrevo a decir, chao, esto no lo puedo leer porque no lo entiendo. ¿Qué le voy a hacer? Es imposible esta cuestión. Y pasa con colegas. Y colegas que le bajan a los alumnos de primer año, que terminaron de salir del secundario, el texto del sociólogo francés, que no se entiende. Pero es que no se entiende, es un léxico que no es cotidiano para nosotros, que no lo podemos bajar, que no lo podemos aterrizar. Estamos en el altar del conocimiento. Tana, te quiero escuchar. El micrófono. Desmuteate, Tana. ¿Por qué tengo que ir al paredón yo, así arbitrariamente? Sos filosa. Estoy un poco como... no logro entender bien cuál es el eje de la cuestión. Yo no sé si ustedes se acuerdan que la primera vez dije, yo soy deportista, primero que nada, pero también soy academia. Entonces te pegamos por los dos lados, dale. digo, o sea, no sé cómo interpretarlo, si es una crítica a la academia como palabra legítima, como discurso legitimado para hablar sobre deporte, si es una crítica a la metodología que tiene la academia. Yo soy del palo de la comunicación, particularmente desde la postura desde mi facultad, criticamos algunas cosas, hace que muchos cientistas sociales se nos caguen de risa, pero bueno, a nosotros no nos importa, igual seguimos adelante. Entonces puedo entender a lo mejor un poco el cuestionamiento sobre la metodología, pero es como que me faltó un eje, ¿no? Y me parece como que también en el fondo, capaz que me confundo, porque debería pensarlo un poco más, pero es como que hay una puja, hay una tensión por los discursos que están ganando el espacio público, y como que no sabemos muy bien cómo disputar ese espacio para que nuestro discurso llegue.
Yo creo que no solamente la educación física puede hablar sobre deporte, y estamos hablando de ciencia, no solamente la ciencia de educación física, si es que es una ciencia, puede escribir sobre deporte. El deporte es una práctica social y nosotros, los cientistas sociales, del palo que seamos, lo podemos mirar, analizar, criticar y darlo vuelta como queramos. Después hay cuestiones, sí, en algunas cosas, bueno, yo también he leído hasta tesis doctorales que son una reverenda pelotudez, pero bueno, esto es, lo tomás o lo dejás, si te sirve, lo citás, y si no te sirve, no lo citás. Creo que también se confunde un poco con esta cuestión, creo, no sé, estoy tratando de tirar algo acá en caliente, a veces se confunde un poco lo que es el cientista social que escribe un paper y leerlo en el paper, y otra cosa también a veces es que hay mucho cientista social que está participando de la agenda mediática y escribe una nota en un diario, y a lo mejor, si vos no le leíste el paper antes, es como que se pierde un poco, o se dificulta comprenderlo, o no sé. También es cierto que hay mucha periodista que escribe, no sé por qué, que juega al fútbol los sábados a la tarde, y dice que es deportista, y en base a su experiencia escribe, y vuelvo a lo mismo, esto es como tener el control en el remoto en la mano, vos si querés cambiar de canal, y si no, no, lo lees, lo tomás, lo dejás, o lo debatís en su demanda. El académico escribe para otro académico, el debate está puesto en la academia. Muchas de las cosas que se hablan en la academia trascienden y sí bajan al espacio público o a la gente en general, qué sé yo. De alguna manera llega. Por ejemplo, qué sé yo, a mí me parece que yo pienso particularmente que, por ejemplo, el feminismo surge más de la academia hacia abajo que de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, si es que hay que jerarquizarlo, estoy jerarquizando yo, perdón. Surge más de la academia hacia afuera, y bueno, y ahí va. Y así como eso, un montón de cosas más. Yo creo que la academia no puede faltar. Lo que tampoco puede faltar en el espacio público es la palabra de la deportista. Y la deportista, vuelvo a insistir siempre en lo mismo. Estamos como en dos extremos, o el que ya está en el seleccionado tipo las Leonas, o el que está en un proyecto social, o el que está en el fútbol. El fútbol parece que tuviese vida propia. Entonces, hay un montón en el medio ahí que quedamos como en la nada, y bueno, entonces a lo mejor el secreto está en pensar la estrategia para poder hablar y que alguien nos escuche. Y después no coincido cuando dicen lo de que desde la academia no pueden surgir políticas públicas. No, yo creo que sí, que nosotros, el cientista social puede tranquilamente intervenir para que a partir de su intervención y de una lectura sobre la sociedad, o sobre un grupo, o sobre lo que sea, se pueda generar una política pública. Al menos yo estudié para eso, estudié para poder intervenir, desde la comunicación, obviamente. Pero me faltó como el eje, ¿no? Es como decir, bueno, toda esta crítica, ¿como para qué? ¿Hacia dónde? No sé si convino que hoy hablara, pero es lo que me salió ahora. Capaz que después en frío, volviendo, se me ocurre otra cosa, pero me parece que la disputa es discursiva, tiene que ser discursiva, y que tiene que ver con eso, con ganar o con ganar algún espacio en la agenda pública o mediática, o en algo que nos permita como deportistas ser escuchadas y tenidas en cuenta. La academia va a seguir estando, y a mí me parece sensacional que esté, y espero que esté, a pesar de no ser CONICET y nada por el estilo, porque, o sea, yo no soy CONICET y sin embargo investigo y laburo y hago mis...
Dos cosas, Tana. Una, primero que Sí. con Karina no nos pusimos un eje, era un diálogo y era que había surgido de algunas cuestiones que habíamos ido viviendo nosotros. Y la otra es que, no sé si lo dijo Karina o lo dijo yo, pero la crítica es que no siempre las políticas públicas y la academia están alineadas. No siempre sucede. Debería servir ese conocimiento para generar y gestionar Claro, sí. públicas. Debería. Y que muchas veces las políticas públicas o no atienden los conocimientos, o muchas veces esos conocimientos son tan irreales o tan fuera de trabajo con la realidad, que muchas veces las políticas públicas no están adecuadas tampoco porque se bajan en eso. Entonces, hay como un encontronazo en estas cuestiones. No sé, Karina, si... Sí, yo me anoté, me resultó súper interesante. No te digo Tana porque te dicen Tana, perdóname el Sí, sí, atrevimiento. obviamente, ya estamos. Perdón, a mí me llevó como 3 años saber cómo se llamaba, así que ahora... Ok, perfecto, tal. No, pero no quiero ser respetuosa. Me resulta súper interesante lo que decís. Y me quedó la frase, tú ya dijiste, el académico escribe para el académico. Primero, no fue mi intención decir que la academia no sirve, y tampoco que no sirva para las políticas públicas. Creo que sirve poco para las políticas públicas y que debería servir mucho más. O sea, estoy pensando, si vos me preguntás cuál es el interés o cuál es la atención, ¿no? Justamente es todo lo contrario, es qué pasa que influencia tan poco. Mi idea sobre eso, digamos, de que falta, de que no impacta, bueno, es complejo, hay miles de razones por las que no impacta, pero una de las que a mí me preocupa es esta idea de que académicos escriben para académicos. Recién esta referencia al feminismo, si de arriba para abajo, de abajo para arriba, mi Sí, interés ahí me son en las traicionó investigaciones, ¿cómo? ahí me traiciona el subconsciente. No, pero digo, ahí es cierto, Argentina tiene una dinámica que no tienen otros países, donde muchas veces los cambios suceden como de arriba hacia abajo, como de políticas públicas para abajo, o de determinadas cuestiones, y no tanto desde el movimiento asociativo o desde de los movimientos sociales, y a veces sí. En todo caso, mi posición idealista es que la academia sirva para potenciar los conocimientos locales que permitan que los movimientos tomen la suficiente fuerza para incidir en la política pública. Y entonces no sea que la política pública se define en la agenda, vaya a saber cómo, y desde otros lugares. Por ahí va para ese lado. De ninguna manera diciendo, no, bueno, no sirve la academia, no. Que debería servir más y que el conocimiento, sí ahí mi mayor problema es, no me gustan los académicos que escriben para otros académicos. Y ahí comparto en esta idea del lenguaje y que escribir algo sencillo es difícil. Explicar conceptos complejos de una manera sencilla No, es pero complicado. perdóname, cuando yo Sí. digo que el académico escribe para el académico, no digo escribe difícil porque quiero que lo lea alguien. No, eso lo linkeé con otra cosa que No. se dijo antes de lo difícil, digamos. El académico escribe para otro académico porque dialoga, porque está dentro de un paradigma, porque hay un montón de discursos dando vueltas que se ponen en juego. Entonces vos escribís y contestás y te debatís, dialogás con otros científicos. No digo que escribe para otro. Y yo creo que sí, que se está haciendo política pública en base de los estudios de las ciencias sociales. No llegan a todos lados o de la manera que a uno a lo mejor quiere, porque bueno, hay en juego un montón de cuestiones, como por ejemplo el poder, los privilegios, todo lo que es la política misma que hay por detrás, qué sé yo. Pero no, o sea, igual respeto tu posición, no entendí que estabas diciendo, no, esto no sirve, pero digo, me faltó como hacia dónde, al norte de dónde vamos. Verónica Moreira quería... Y hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Sí? Hola, Verónica. Bueno, muchas gracias por el espacio. Me quiero presentar, yo soy antropóloga y me siento interpelada porque también soy investigadora del CONICET. Entonces me parece súper interesante las preguntas y las cuestiones que fueron surgiendo en las exposiciones, porque, bueno,
me parece que hay una falta de diálogo, ¿no?, entre los espacios, y es algo que tendríamos que tratar de superar, digo, las personas que trabajan desde la educación física. Yo soy antropóloga y, bueno, me estaban hablando recién del campo académico, es verdad, para mí hay una cuestión ahí discursiva, retórica, de hecho los congresos, por ejemplo, de antropología tienen que ver con eso, ¿no? Es como hacer una cuestión como muy endogámica de discutir entre nosotros, entre nosotras. Y me parece que es un gran desafío tanto, bueno, algunas personas que conozco que trabajan en el ámbito del deporte, y es también mi propia meta tratar de generar vínculos y puentes con otros espacios de producción y de experiencias de diferentes estilos, ¿no?, vinculados al deporte, me refiero. Y ese, digamos, es un desafío que incluso cuando tenemos que hablar en los medios de comunicación o, bueno, hablar en otros espacios, hay una cuestión del lenguaje, ¿no?, que creo que es necesario poder explicar ciertos fenómenos. Yo trabajé mucho tiempo con la violencia, ¿no?, sobre la violencia en el fútbol. Y ahí ligo también un poco con lo que dicen las políticas públicas. Entonces, digo, a la hora de explicarlo, el tema del fenómeno de la violencia, digamos, con el tiempo me puse canchera y o sea, en un medio de comunicación trataba de no hablar, digamos, de, no sé, de cuestiones teóricas que no le interesan a nadie, sino de poder explicar un fenómeno con otras palabras, ¿no?, como para hacer como una suerte de cambio de registro, ¿no?, y que llegue a un público amplio. Eso me parece que es otro desafío que tenemos las personas que trabajamos en el ámbito académico de la investigación. Y por otro lado, cuando mencionaban el tema de las políticas públicas, yo creo que ahí es como que hay dos tiempos, ¿no? El de la política pública, cada vez que sucede algo dramático, que hay que salir a apagar el fuego, entonces como que necesitan ya y sacan por ahí la política pública, digo, puntualmente pensando nuevamente en la violencia en el fútbol, bueno, tratan de sacar una política efectista, rápida, para darle solución a algo que en realidad es como un problema mucho más profundo y complejo. Entonces es como que son dos tiempos distintos. Por ahí la política pública necesita algo que sea rápido, de acuerdo al fenómeno o al problema que se presenta. Y me parece que ahí hay un desafío que tiene que ver con investigar y también conectar, como decían ustedes, ¿no?, con hacer algún tipo de intervención, que este conocimiento, yo que trabajo en CONICET, siento ese deber de devolver algo en algún tipo de, digamos, de producción, experiencia, producto, no sé, algo que vuelva al pueblo, porque en definitiva yo vivo de esa, digamos, tengo un sueldo que es un sueldo del Estado, soy una funcionaria en ese sentido, entonces y también como docente de la universidad, entonces digo, esto es algo que tenemos que tratar, ¿no?, como un esfuerzo, como lo que se llama, digamos, transferencia, ¿no?, poder transferir ese conocimiento puede ser con datos para una política pública, o bueno, cualquier otra, digamos, actividad. Y hay otra cuestión que me parecía súper interesante que comentaban, es el tema de la pasión, ¿no? Cuando elegimos algún tema para investigar, me parece que el objeto que queremos investigar, o digamos, el tema sobre el que queremos trabajar, nos tiene que apasionar, porque en definitiva somos nosotras las que ponemos el cuerpo. Entonces, Marta hablaba de su tesis. Te quiero preguntar, Marta, ¿de qué se trata tu tesis? Porque no sé de cuál es tu tema de investigación, porque Karina lo comentó. Digo, en definitiva, las que tenemos que sentar la cola en la silla, digamos, para leer y ir a hacer trabajo de campo, o sea, somos las personas que decidimos determinados temas, con lo cual eso nos tiene que apasionar, tenemos que amar lo que estamos haciendo. Y finalmente, a mí me parece que este diálogo que se va tejiendo entre diferentes personas que estudiamos
disciplinarmente, digamos, educación física, antropología, sociología, comunicación, es importante, digamos, porque yo me he sentido interpelada muchas veces en los congresos de educación física como una antropóloga que no hacía deporte. Yo me sentía identificada con esto que decía, bueno, a ver, tanto hablas de, bueno, a ver, viste, ¿qué haces para...? Bueno, con el tiempo, yo ahora sí quiero comentar y voy a mandar mi promoción acerca de lo que hago. Estoy haciendo un trabajo sobre boxeadoras y boxeadores, y ingresé a un gimnasio para ver de qué se trata la disciplina, porque no tenía idea, y entonces decidí inscribirme como alumna, y lo dije como chiste lo de la educación fiscal. Pero bueno, me siento así que digo, lo que valoro es este intercambio, y bueno, digamos, el aporte que pueda hacer el otro que estudió en otro, digamos, espacio académico. Y bueno, y hace unos años que empecé a hacer boxeo, y estoy tratando, sí, de hacer una investigación sobre, también la cuestión del género está muy fuerte, el cuerpo y el género está muy fuerte. Entonces, bueno, ahí estoy como saldando esa crítica que me han hecho en algún momento, ¿dónde ponía el cuerpo? ¿Por qué hablaba tanto y no estaba haciendo, bueno, es un chiste, pero digo, bueno, esto es como que estoy intentando hacer, ahora justamente este año estoy tratando de escribir algo sobre esto, ¿no? Sobre deporte cuerpo en el boxeo para boxeadores y boxeadoras. Bueno, bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias, Verónica. Sandra. Perdón, no te pase lo de Luis Huacán, que te quedes boxeando en lugar de terminar la tesis. ¿Qué la enamora más después? Claro, mi trabajo de tesis, bueno, bienvenido tu trabajo en el boxeo, ahí se necesitan palabras, y está re bueno que hayas puesto el cuerpo en algo que es, la verdad que apasionante. Mi tesis tiene que ver con disciplinamiento en la selección de fútbol femenino desde el 93 hasta el 2010, que desapareció. Así que Lorena se ríe porque fue una de las disciplinadas en ese caso. Ahí va mi trabajo de tesis. Quería hablar, Sandrita. Sí, bueno, es apasionante conocerlas, realmente yo no dejo de maravillarme y agradecer estar en el grupo, porque hay muchas cosas que yo desconozco, también no soy de las que ponen el cuerpo exactamente, al menos no en el deporte. Recién ahora me compré una escaladora, así que imagínense. Hay muchas cosas de las cuales tuve así como resonancia. La primera que tuve, mientras escuchaba a Karina, me llevó a un libro que leí hace un tiempo, no me acuerdo si fue para una materia o para una presentación, que se llama Las formas ocultas de la propaganda, ¿no? Que habla justamente de cómo se instala la propaganda en manos de los psicólogos en Estados Unidos en los años 40 y pico, 50, y tienen esta cosa de ir manipulando, ¿no?, la mente del consumidor para que terminen haciendo lo que ellos quieren. Y me pregunté por qué me llamó a eso, ¿no? O sea, yo me la paso cuestionándome cada vez que aparece algo y me lleva a otro lado, y digo, ¿por qué? Y bueno, justamente por este trabajo, ¿no?, que decían de aquellos académicos que van guiando la expectativa del que está haciendo una tesis, del que está investigando, de aquel que está dedicado, ya sea desde un lugar de la pasión o desde un lugar necesario para poder regresar o doctorarse o tener el título, lo que fuere, y esto, digamos, aprovechar, ¿no?, esta necesidad y esta entrega de la persona que está participando al punto tal de ir llevándola a donde le conviene. Y lo otro porque no es inocente, obviamente nosotras seríamos muy ingenuas si pensáramos que no existe en todo esto, digamos, una intención, ¿no?, una direccionalidad. Entonces me preguntaba si uno puede desconocer en estos trabajos de investigación, presentación de TIFO, tesinas, tesis, etcétera, o investigaciones que tienen que ver con poner en palabras y poner en números determinadas vivencias y experiencias sociales.
siempre hablando desde la parte social, ¿no? Porque lo numérico, las ciencias duras, como yo también soy de la época de Marta, entonces ciencias duras, ciencias blandas, ¿no? De hecho, yo para hacer mi tesis tuve que comerme el libro de Sampieri y yo preguntaba, ¿para qué tengo que saber tantos números, ¿no? Si lo mío es una cuestión cualitativa, no es cuantitativa. Entonces, de pronto, a veces uno siempre se termina cuestionando si el sistema, si uno se tiene que adaptar al sistema, o tiene que terminar de alguna forma presentando una reformulación de aquello que ya está instituido y está preestablecido. Pero también es cierto que todo el aparato académico, hoy en día, siglo XXI, siglo XX, responden al poder de mando, ¿no? O sea, tienen una ligadura directa con el poder hegemónico, y estoy hablando de aquel poder, creo que por eso tiene que ver lo de la propaganda, las formas ocultas de la propaganda, aquello que está oculto, o sea, puesto a servicio de qué. Muchas de estos papers o de estas investigaciones que se publican y que están, digamos, ofrecidas desde un lugar súper fácil de acceder, Google Académico, Buenas Tareas, Rincón del Vago, no sé, nombro hasta los más, perdón, pero lo más berreta que hay, pero a que muchos investigadores estudiantiles, ¿no? Echan mano, tiene que ver con que, por ejemplo, si vamos a hablar de los colores de las zapatillas, por ahí hay un sponsor, ¿no? Marca de la pipa, o de las 3 tiras, o lo que fuere, y que en definitiva son los que están direccionando por qué el colchón de aire en las zapatillas de los runners es mejor que usar, no sé, las flechas, ¿no? Bueno, eso habla de mi edad. Yo nombro las flechas y ustedes saben de qué estoy hablando. Entonces, digo, ustedes no, las jovencitas ni deben saber lo que es la flecha, deben pensar que hablo de los indios. Pero, digo, creo que esto está muy instalado e invisibilizado. Entonces uno cree que es muy creador y que plantea esto de... había en el Power que pasó recién Karina, esto de la creatividad, y uno viene con todo este ímpetu y estas ganas y eso apasionante de plantear una idea creativa, y en definitiva está siendo llevado por un sendero que es funcional a lo que se quiere lograr, que tiene que ver con esto de ir encasillando, ¿no? A todos nosotros, porque también es cierto que si bien uno se mueve, va de un lado para el otro, no es lo mismo. Yo hice mi tesis sobre la depresión y la fibromialgia como, digamos, como un enlace correlativo. Y lo más lejos que me pude ir fue a La Plata, pero la fibromialgia vivida en España es totalmente distinto a cómo se vive en Argentina. Y no hablar cómo se vive en el Chaco, ¿no? Porque en el Chaco estás vieja. Y la realidad, esta cosa de encasillar en una condición etaria, en un tema de género, yo lo hice justamente en relación con hombres y mujeres que sufren la misma patología. Y el hombre no la denuncia, porque es una enfermedad de mujeres, la fibromialgia, ¿no? Mirá a qué punto esto de la restricción de no pertenecer a ese género, ¿no? Entonces, yendo a una y otra cosa, las vengo escuchando y termino entendiendo. Yo trato de ir especializándome en género y nunca voy a terminar de especializarme porque el género es líquido y constantemente está en una reformulación, una transformación, hay una metamorfosis constante en lo que uno refiere a lo que es el género. Entonces digo, siempre cuando hablamos dentro de la perspectiva de género, de lo que es la interseccionalidad, uno plantea, bueno, hay interseccionalidad cuando hablamos de mujeres, de clases sociales, de etnia, ¿no? De religiones, entonces los ejes que atraviesan cualquier tipo de mirada termina siendo con eso. Y digo, y hoy el deporte a mí, ¿no? Se me suma el deporte, porque el deporte también plantea un eje separatista dentro de esto, digamos, un eje hasta de discriminación, esto de dejar a la gente del deporte por un lado y los académicos hacemos la investigación. O sea, plantea otro eje de cuestionamiento. Y durante mucho tiempo no se lo consideró así, directamente estaba excluido. Entonces, esto de ir constantemente viendo qué es lo que queda, si vamos achicando el colador, lo que va quedando cada vez es menos, ¿no? Tiene que ver con esto, mejor dicho, lo que va pasando cada vez es menos. Entonces, la realidad es que uno empieza de alguna forma a poder, esto es como cuando, el ejemplo del gato y la caja, ¿no?
la descripción del gato y la caja siempre va a tener un ojo distinto según el observador. Y lo mismo nos pasa cuando nos paramos acá. Y entonces, digamos, en toda esta movida, en toda esta intención, ¿no? Que quizás desde las políticas hegemónicas tienen que ver justamente con mantener esto afuera, la mujer fuera del deporte, los deportistas fuera de lo académico, esta cosa de divide y reinarás también plantea una cosa segreguista constantemente. La segregación siempre no va a permitir que exista digamos, una contraposición a esos poderes, ¿no? Se me viene la imagen, ¿vieron esa del pez? Que hay un pez grandote que se va comiendo a los peces chiquititos y que después vuelven todos los chiquititos y se comen al grandote. Bueno, creo que nosotros estamos justamente atravesando en este periodo, en este paréntesis de la historia, desde el género, desde las minorías, de todo lo que uno podría empezar a evaluar, estamos atravesando justamente esa vuelta donde el pez adulto, mirá vos, qué fallido, el pez grande empieza a escapar de los pequeños que se unen, ¿no? O sea, poder empezar a identificarlo, poner en palabra y saber cuáles son todos aquellos que estamos segregados de los ejes que podrían llegar a nominarse, nos va a permitir en alguna forma confrontar un frente que nos permita seguir manteniendo la identidad de cada uno, ¿sí? Pero que pueda sostener este cambio, ¿no? O sea, y no seguir creando la marginalidad. No sé si más o menos estoy siendo clara en lo que quiero plantear. Me parece que justamente es como que hay una revolución, ¿no? Donde estamos moviendo los sedimentos para que se presente, digamos, También me acordé de Calvino en Las ciudades invisibles, donde habla de cómo se crean las marginalidades, ¿no? O sea, el ejemplo que él da es creo que lo menciona Bleichmann, en realidad, que sacar la PlayStation 3 no implicaba que mejoraba el modelo, sino que quienes tenían plata se podían comprar la PlayStation 3 porque los nuevos jueguitos iban a entrar en la PlayStation 3. Entonces, los que tenían la 2, si no tenían este monto de dinero, se quedan afuera. Y yo creo que muchas veces cuando uno empieza a plantear estos movimientos que tratan de ser integrativos para mantener las identidades de cada grupo minoritario que está empezando a trabajar, muchas veces lo que se hacen es dar los accesorios para que nos quedemos afuera, ¿no? O sea, empiezan de nuevo a redefinirse cuáles son las normas para decir de qué se trata el deporte, qué deporte es de hombre, qué deporte es de mujer. Bueno, es ir comiendo de a poquitito al gran pez, ¿no? Digamos, se me ocurrió eso. Igual son como muchas cosas que las voy escuchando y todo mueve, es así. Sí, gracias. Es una de las cosas que también habíamos hablado con Karina en algún momento cuando nos habíamos embarcado en este diálogo, es cómo estas cuestiones nos van llevando hacia atrás cuando todo va avanzando. Esto de definir, redefinir, recontradefinir, y siempre estamos en... Nada, insisto, como el cangrejo, caminamos para el costado, nos movemos, pero no avanzamos porque hay algo que siempre va tironeando hacia atrás. Me permito hacer un pedido, un mangueo. Estamos intentando armar algo así como una biblioteca virtual como para compartir de alguna manera. Y hoy Sheila habló de algún libro de Flaxo que me encantaría a mí por lo menos tener como para pasarle a mis alumnos, que acá la tengo a una desesperada con su trabajo de metodología de investigación, que va a hacer su trabajito sobre mujer y deporte también, entonces la tengo acá colgada y estaría bueno poder barajar cuestiones que tengan que ver nuevo, y aquel que tenga algo para aportar, si tiene ganas de compartirnos, estaría genial. La otra idea es que se nos ocurrió es abandonar los jueves y poder pasar a los domingos con alguna que otra charla. Yo no sé si será posible ver cómo nos vamos organizando y cuándo haríamos la próxima,
no sabemos en qué tema tampoco, no hemos replanificado, también mándennos inquietudes, pregúntennos y vamos planificando. Y no sé si tenés algo más, Gise. No, creo que este es un tema que da para seguirlo, porque quedó eso de academias en zapatillas o academia versus zapatillas. Salió ese debate ahora, después de todo lo que hemos escuchado y más lo que ha propuesto Karina con esa exposición que hizo. Bueno, arrancar desde ahí para un próximo tema el domingo. Creo que el domingo que viene sería una buena fecha como para seguir continuando de este tema y sobre este tema avanzar sobre uno nuevo. Tenemos un montón de cosas por la cual seguir debatiendo, conversando y sacando ideas. Así que bueno, creo que desde ahí, desde ese punto, es que podemos arrancar para la próxima charla. ¿En qué horario sería el domingo? 4 de la tarde. A la tarde, sí, yo la mañana tengo guardia, ¿no? No, la idea es hacerlo a la tarde, que después del almuerzo familiar, en ese momento que uno tiene más o menos libre entre las 4 y las 5 de la tarde, como para aprovecharlo. Ellos lavan los platos, decís. Exacto. No sé, pero la Tana no puede. No creo que lave los platos, le juro que la conozco. No creo que lave los platos. Pero la Tana dice que no puede. Qué mala persona. No, los domingos no, chicas. Es el único día que tengo free, y va a seguir así. Ok. Pero... ¿Sábado? Perdón, pregunto por las dudas. ¿Sábado a la tarde tampoco? Sábado sí, puede ser un ratito. Sí, no sé, el resto, o sea. Yo Pero la tarde no, porque tengo la fría y bueno. Está bien. No es que esté violando la cuarentena, pero bueno. Bueno, vayamos viendo cómo nos vamos enganchando. Nosotros pensamos el domingo porque hay gente que los sábados, nada. A ver, con esta virtualidad también se nos complicó el asunto. Antes no lo podíamos hacer porque el tiempo de trabajo nos tenía esclavo con los viajes y qué sé yo. Ahora nos tienen esclavo. Yo tengo una agenda de Zoom que voy perdiendo la mitad de los Zoom en el camino. Me di cuenta que ayer tenía uno, que antes de ayer el otro y ya está, ya fue, o sea, no. Entonces vamos acomodándonos a cuando podamos. Esto de los jueves lo habíamos puesto porque podíamos las que lo fuimos organizando, pero nada, mándennos, puedo, no puedo, y eso iba a decir, es una buena opción que nos escriban por cualquiera de las redes, que le escriban a Marta, que le escriban a Gise directamente y nos comenten qué días y qué horarios les resulta más cómodo para poder poner uno en común. Nosotros pensamos los fines de semana a la tarde porque es un horario donde se está un poco más relajado a la hora de la tardecita, a la hora de la siesta, como dirían en el interior, y aparte tenemos la posibilidad también de recibir de otros países. Es un horario donde más o menos no le queda tarde al continente europeo, no le queda muy temprano a otros continentes, entonces aceptamos que nos escriban comentándonos qué días y qué horarios les resulta más cómodo. Eso, sigan Cari, ustedes. ¿ibas a decir algo, Cari? Sí, muy chiquitito, pero me quedé pensando en varias cosas que se dijeron respecto a las universidades. Bueno, Remy ahora tiene apagado. Había estado hablando del tema de universidades que no están en el conurbano, o se me cambiaron de lugar los dibujitos, entonces no la veo. Verónica, que estaba hablando sobre el tema de la responsabilidad de los y las investigadoras de CONICET, y la Tana, lo que decía la Tana, que me deja un montón de cosas para pensar respecto, bueno, cuál es el debate. Y creo que a mí particularmente lo que más me motiva o me interesa es que yo creo que en las universidades y en las investigadoras y en la academia hay un potencial de modificación social, de poder cambiar las cosas, para decirlo fácil, que muchas veces se desperdicia. Y que cuando como docentes nos toca acompañar a una estudiante, a una alumna, un alumno en una tesis, en una investigación, chiquita, más grande, tesina, no,
todo ese potencial de trabajo que tiene la universidad, todo ese potencial de cambio que tiene la universidad y que puede tener el conocimiento, que no quede tan alejado de la gente. O sea, a mí lo que me interesa es si podemos acortar esa distancia, por eso yo decía al principio, entre el contexto de producción y el contexto de divulgación. Si vos, Vero, estás trabajando con la gente ahí, que el producto de tu trabajo quede ya ahí. Después lo publicarás en todos los lugares pero quizás ya puede incidir y generar cambio ahí. Y hay un montón, hay manuales. Yo escuchaba esto de los manuales y digo, hay manuales buenos de ciencias sociales, y hay un montón de metodologías que no están de moda. Yo sé que dijeron que a Lorena no le gustaba, pero en todo caso otro día Lorena me cuenta su problema con la moda. Pero hay un montón de formatos de investigación, como las líneas de investigación-acción, que te permiten hacer tu recorrido académico y que generan impacto y que en el mismo momento ya están aportando a la mejora de la vida de las personas. Entonces un poco la apuesta era esa. Hay diferentes formas de hacer academia, hay diferentes formas de hacer investigación. A mí me interesa aquella en la que el impacto es más directo. Por ahí un poco ese es el planteo. Quizás en 10 minutos no fui muy eficiente para poder contarlo, o simplemente no acordamos y listo, digamos, que también está muy bien. El problema es que vos podés tener metodologías diversas, el tema es cómo legitimás ese conocimiento científico, y cómo se legitima el conocimiento científico hoy por hoy no lo disponemos nosotras, o sea... Bueno, ahí... Hay una institución que se llama ciencia... Sí, bueno, ahí es donde sí tengo una diferencia. Creo que ahí hay un conocimiento que sí hay que debatirle sobre esa legitimidad. Y sobre quién lo legitima. Por eso te decía, nosotros, desde la perspectiva de mi facultad, se pone en cuestionamiento esa metodología que se asemeja a la ciencia exacta. Nosotros lo ponemos en cuestionamiento, es más, yo estoy ahora utilizando una metodología específica para trabajar desde la comunicación, pero hay otros discursos que son mucho más fuertes, ¿me entendés? Y hacen precisamente lo que te decía antes. Yo voy a un congreso hoy, ¿y de dónde lo estás abordando? Desde la comunicación. Y se te cagan de risa. ¿Entendés? Bueno, a ver, mi situación es la siguiente. Yo estoy usando una metodología que no es hegemónica para mi tesis de doctorado y posiblemente la tesis me la tenga que meter en el culo. No sé ni siquiera si la voy a llegar a defender. Pero bueno, digamos, esta idea es, hay lugares, además quiero aclarar esto, no digo en todos lados se trabaja mal, ni se trabaja mal. Hay un montón de gente laburando fantásticamente bien. A mí me parece de pronto que es enriquecedor esto de que uno pueda de alguna manera también saber, como vos decís, cuál es la finalidad, ¿no? Cuál es la intención. Si uno lo que quiere es el título colgado para poder presentarse en tal o en cual lugar, obviamente que esto tiene que tener un respaldo, que la TAN habla de una legitimación, en realidad es una formalidad, ¿no? Que de pronto está requerida desde la sociedad académica. Yo tengo 3 títulos, 2 son terciarios y 1 es universitario. Y la verdad es que me anoto y curso un montón de posgrados, y cuando hay que presentar la tesina o lo que fuere, yo no necesito ponerme a prueba en si hay que presentar una tesis o lo que fuere, a ver si lo que aprendí es aplicable. Yo siento esto que vos decís, Karina, que de pronto cuando uno se pone a trabajar, esto de el gato en la caja, o sea, cuando uno está en el campo y está aplicando y está haciendo una encuesta y está, como comentaba recién la compañera del CONICET, ella se anotó en un gimnasio para hacer boxeo, ya ahí, más allá de lo que le pueda dar como devolución a las personas, de alguna forma está implicada y está transformando. El hecho de entrar al ruedo, de sentarte con una persona y preguntarle tal o cual cosa y llevarla digamos, y darle cabida, darle esta cosa de sos importante para lo que yo estoy investigando, ya la está transformando, porque la está haciendo visible aunque sea para estos ojos, para este gato, para esta caja. Entonces me parece que eso es una de las cosas donde de alguna forma quienes estamos constantemente formándonos y tratando de nutrirnos y de adquirir conocimientos, que adquirir conocimiento no es lo mismo que adquirir saberes o adquirir experiencia, ¿no? O sea, esto siempre está, digamos, de acuerdo como uno lo vaya entramando. Desde ese lugar,
uno está replicando en la sociedad y está haciendo esta transformación. Está bien, será una transformación. El otro día Marta decía, yo no tengo 100 años para ver la transformación o el logro de las mujeres en tal o cual cosa. Bueno, ninguna vamos a tener 100 años quizás para ver la transformación, pero sí estamos siendo protagonistas de la transformación. Estamos asistiendo a este cambio de dinámica, a esta visibilización de determinados tipos de grupos que durante mucho tiempo estuvimos en la marginalidad, ¿no? Y de hecho, hoy en día, si queremos meterle otro eje, tenemos los adultos mayores que practican deporte y a veces son mucho más eficientes o mucho más rendidores que algún que otro joven. Entonces digo, tiene que ver con esto, con poder entender que el abanico es muy amplio, y me parece que también depende cuál es la intención de cómo uno se presenta en esto de adquirir o de hacer una investigación. ¿Para qué la hacemos? ¿La hacemos para tener no sé, para ser fulana de tal? Mirá, está hablando fulana, habla XXX. La verdad es que yo no sé si es tan importante, en mi caso, ¿no? O sea, esto es muy particular, es muy personal, y obviamente si vos me preguntás si estoy del lado de las zapatillas o de la academia, cuando dicen la academia, me acuerdo de Racing constantemente y digo, pobre, pasaron como 30 años sin ascender y no se puede. Era por eso, el título era por eso, apelaba a la academia. Excelente, porque realmente habla de esto, ¿no? O sea, y no desapareció Racing, a pesar de todo, ¿no? O sea, estuvo tanto tiempo en la B y sin embargo no desapareció. Entonces, uno también tiene que pensar que las zapatillas no tienen que desaparecer y que tienen que tener su peso por el simple hecho de que es una disciplina que atraviesa la cotidianidad de todos los seres humanos, ¿no? O sea, de alguna forma, porque aún las personas con las capacidades más reducidas son personas que también pueden acceder, ¿no? Digo, o sea, yo no sé si soy clara, porque a veces tengo tantas cosas para decir que las mezclo todas, pero creo que se entiende esto de que lo académico en realidad tiene que ver también con responder a esa hegemonía, porque antes, a ver, la realidad es que cualquier intelectual en el siglo XVIII estaba siempre sostenido por un mecenas, o sea, ser un investigador, eran todos muertos de hambre, ¿no? O sea, hablamos de muchísimos nombres que no tenían, digamos, este sostén. Hoy los investigadores también tienen que tener un mecenas, porque tienen que tener un sponsor, tienen que tener una universidad que les banque la investigación, y si no se la tienen que bancar solos. Entonces, pero ya dejamos de ser aquellos artistas que en algún momento solamente escribíamos y esto después se replicaba. Hoy en día tiene que tener una firma, alguien que, como dice la Tana, te tiene que legitimar. Y eso lo tiene que dar, siempre viene de la mano de la hegemonía, ¿no? Igual. Gracias, Sandra. Bueno. Vamos a ir cerrando y vamos a darle unos 5 minutitos a Cari Perotti, que había levantado la mano. Re cortito. Bueno, yo no vengo del mundo académico, no soy erudita, entre comillas, ni nada, pero quiero hacer una intervención con respecto a lo que decía Sandra sobre que lo nuestro sirva, y lo que decía Karina, que también que la investigación sirva. Una sola vez tuve que investigar para terminar mi carrera, que bueno, yo soy profesora de educación física, pero después de grande se me ocurrió estudiar ciencias del ambiente e hice una investigación. Esa fue mi única investigación que hice sobre los cartoneros y la incidencia en la reutilización de residuos sólidos urbanos en la Cava. En Cava digo capital, no en Cava San Isidro. Y bueno, y mi ejemplito es que me parece que la vida me ayudó a que pueda unir esta parte académica, porque ahí quedó mi investigación durante 4 años, ahí aprobé la materia y ahí quedó, sin que se conozca, sin que sirva para nada. Y después de 4 años me citaron del MTES, que es el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que nuclea a los cartoneros, no por la investigación, sino porque soy profesora de educación física, para trabajar en la parte de deportes y recreación. Y bueno, y ahí pude como insertarme en el movimiento, y de a poco le fui encontrando sentido a mi investigación, como que fue a la inversa, nunca mi inserción en el movimiento fue por la investigación, sino por mi otra profesión. Y de a poco
pude utilizar todo lo que hice en esta investigación, o parte de lo que hice en esta investigación, para poder ayudar y para poder generar conciencia y bueno, y formar y intercambiar, y bueno, eso me puso la vida en esa situación, no la había buscado, pero bueno, fue eso, ¿no? Un poco de poder, esta parte académica, llevarla a la práctica, un poquito, no todo. Bueno, bien. Gracias. Gracias a vos, Karina, por participar, gracias a todas. Bueno, nada, creo que vamos a continuar durante la semana, como lo veníamos haciendo con las charlas, próximo jueves, en principio. Igual les vamos a estar mandando por mail la confirmación, y obviamente que va a estar anunciado también en la página. Así que las invitamos para la próxima charla a seguir continuando con esta temática que venimos haciendo. Ya le contaremos bien, también le anunciaremos el nuevo título, por así decirlo, de la próxima charla. Marta, te dejo a vos para el cierre. Nada, que Mateo se siente ofendido porque le bardearon a Racing. Pero bueno, eso Igual, es. ¿qué querés que Si me avisaban antes no me metí. Bueno, nada, agradecerles a todas, y continuaremos viéndonos, las que podamos, las que tengamos ganas, las que querramos, con ejes, sin ejes, como para charlar o como para seguir en el asunto. Y me parece que esta cuestión de lo académico, lo práctico y lo que va y las ciencias y lo que va a mostrarse como realidad, tiene mucho rato para cortar. Y hay otras propuestas de otras compañeras como para compartir sus propios trabajos. Así que nos estaríamos viendo el jueves. Agradecida por la participación a todas ustedes. La verdad que para mí es un placer. Las saludo por mi parte y nos estamos viendo. Chau. Gracias a todas. Muchas gracias Chao. a Chao. Chao. Chao, muchas gracias por participar. Chau, chau.